¿Qué tal, amigos? Soy el doctor Efraín Rodríguez Vigil, médico endocrinólogo, y me acompaña hoy en Alerta Diabetes el doctor José García Mateo, médico endocrinólogo con oficinas en Ponce, Puerto Rico. Ponce, la capital del sur de Puerto Rico. José, yo recuerdo cuando yo hice mi adiestramiento en endocrinología que encontrar azúcar en la orina era un signo de que la cosa estaba mal. Pero sin embargo ahora estamos promoviendo con un medicamento, con un grupo de medicamentos, que el paciente bote el azúcar por la orina. ¿Qué es eso? No vayas muy lejos. A mí me enseñaron lo mismo también. Que el azúcar, ¿verdad? En la orina, pues de hecho, al principio de cuando se descubre la diabetes, el diagnóstico era a través de tener el azúcar en la orina, por glucosuria. Y cuando yo vi este tipo de grupo de medicamentos por primera vez, en una convención en Washington, en el Endocrine Society, la Sociedad de Endocrinos, yo dije, esto no va para ningún lado. Esto en realidad me están hablando de lo que en realidad hace daño, cómo están tratando de hacer esto. Pues en realidad el tiempo les dio la razón. Cuando conocemos bien qué es lo que está sucediendo con este mecanismo de acción novel, ¿verdad? Con los inhibidores de los sodium glucose cotransporte, los transportadores de glucosa y sodio, los dos, eso es la importancia. Tiene que haber una inhibición de parte de la patofisiología de diabetes. Porque el paciente diabético, yo lo explico bien sencillo, el paciente diabético, acuérdate que tiene resistencia y deficiencia en la insulina. La insulina es la llave por la cual la glucosa entra a tus tejidos para producir energía. O sea que esos tejidos tuyos, esas células tuyas están ávidas de glucosa. Todas están ávidas de glucosa. Tejidos musculares, tejidos grasos. Le tiran un mensaje al riñón y le dicen al riñón, yo necesito la glucosa, por favor no me la botes. Y el riñón, que es un órgano que produce glucosa, pero él es egoísta. Él produce la glucosa para él. La única manera que voy a contribuir azúcar para esos tejidos que lo necesitan para ver cuándo lo pueden usar, ¿verdad? Porque son resistentes y deficientes de insulina, es absorbiendo glucosa a través de unos canales. Por eso es que hay una sobreexpresión de esos canales que se llaman sodium glucose cotransporte, transportadores de sodio y glucosa. Tan sobreexpresado el paciente diabético, si usted lo ve celularmente, tienen más de esos canales y reabsorben más glucosa. Cuando se supone, si usted tiene diabético y tiene 200 o 300 de azúcar en la sangre, se supone que usted tenga glucosa en la orina, si usted es normal, si usted no es diabético. Cuando usted es diabético, no tiene glucosa en la orina, la reabsorbe a niveles más altos. Cuando se supone que en un paciente normal, cuando usted tiene 180 de azúcar, tiene un mecanismo que Papá Dios nos dio de defensa para botar el azúcar que está en exceso en su sangre en la orina. ¿Ok? Así que el diabético no. Lo va a botar más tarde, a niveles de azúcar más altos. Y entonces se desarrollan este tipo de productos, ¿verdad? Este grupo, como bien tú dijiste, de medicamentos con mecanismos de acción diferente a lo que teníamos. Teníamos medicamentos que aumentaban la cantidad de insulina. Tenemos insulina para reemplazar. Tenemos medicamentos que bajan la resistencia a insulina. Tenemos medicamentos que bajan la producción de glucosa en el hígado. Medicamentos que tienen que ver con hormonas intestinales que encargan de secretar insulina y el glucagón y otros aspectos a nivel del sistema nervioso central para bajar el hambre. Pero todos tienen que ver con insulina. Esto no. Esto es completamente independiente de insulina en un mecanismo que tiene parte en la patofisiología de diabetes y contribuye a esa azúcar alta en el paciente diabético. Si bloqueamos eso con un medicamento como este, y hay varios en el mercado, está canagliflozin, dapagliflozin, empagliflozin, ertugliflozin. Todos tienen el mismo mecanismo, por eso se llaman bien parecidos. Bloqueamos de 30 a 50% de esos canales que están sobreexpresados y usted no absorbe la glucosa en la sangre y a niveles de azúcar normales, usted bota azúcar en la orina. Y están botando aproximadamente como 1 gramo de azúcar. Están aproximadamente, ¿verdad? En realidad como 1 gramo de azúcar, prácticamente. Que esto es importante. No, en el caso de, ¿verdad? Son aproximadamente 100 gramos. Aproximadamente 100 gramos. Y por cada gramo, ¿verdad? Hay calorías y también se va agua. O sea que hay medicamentos que botan 100 gramos, otros están aproximadamente entre 60 y 100 gramos de glucosa al día. O sea que esto de que bota agua está actuando como un diurético. Nos trae a nosotros su uso no solamente en la diabetes, sino en otras cosas.
Eso sí, eso es así. Estos medicamentos se estudiaron para controlar la glicemia. Esto es un mecanismo novel, vamos a controlar el azúcar y de una vez pues bajamos complicaciones. Pero si nos vamos a un poquito de historia, no tan atrás, en el 2008 hubo una ordenanza de la FDA, donde hubo un medicamento muy bueno, usábamos mucho, rosiglitazona, que tuvo una controversia a nivel de seguridad cardiovascular. A nivel de esta controversia, pues el FDA, después obviamente la controversia se calmó porque el mismo medicamento demostró en su estudio que era seguro, pero ya... El daño estaba hecho. Sí, le clavaron el ataúd, ¿verdad? Pues entonces le hacen una ordenanza a todo medicamento que sale después del 2008, hacer estudios de seguridad cardiovascular antes de salir al mercado. Y después que salgas al mercado, si tienes el permiso, me tienes que hacer un estudio cardiovascular para ver si es seguro ya en el mercado. Seguridad. Pero ¿qué pasa? Uno de estos medicamentos son los SGLT2 inhibitors, los inhibidores de transportador de sodio-glucosa. Y eso no solamente demostraron seguridad. El estudio en PARREC en 2015 demostró que había un beneficio cardiovascular temprano, ya de 3 a 6 meses. Había un beneficio en lo que llaman MACE, ¿verdad? Eventos cardiovasculares, infarto, dejames cerebrales y mortalidad cardiovascular, donde el peso más grande fue mortalidad cardiovascular. Y de ahí en adelante canagliflozin lo demuestra con el estudio CANVAS. Después se demuestra en una población un poquito menos enferma con dapagliflozin a nivel de fallo cardíaco. Y más adelante tenemos también estudios de beneficio a nivel renal, que ya hay uno publicado con canagliflozin, hay otros corriendo con los otros estudios, con los otros medicamentos, perdón. Y en realidad tenemos una clase que cambió la manera, junto con los GLP-1 que tuviste la oportunidad de hablar con otro de los colegas, cambiar la manera que vemos la diabetes ahora. Ese paciente diabético tiene tales complicaciones y como bien tú dijiste, la mayoría de ellos se va a morir de un problema cardiovascular o puede tener un evento renal. Vamos a utilizar un medicamento que no tan solo mejore el control glicémico, sino que tenga un beneficio adicional. Y vamos a modificar esa terapia porque ya está aprobado y indicaciones por FDA, por el Food and Drug Administration, y también recomendaciones de las mismas sociedades de diabetólogos, American Association of Diabetes, American Diabetes Association, perdón, el Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos, la Sociedad de Endocrina, las sociedades europeas también, incluyendo sociedades de cardiología y de nefrología, donde otros especialistas que ven muchos diabéticos están recomendando usar estos medicamentos no para el control glicémico nada más. O solamente, aunque el paciente esté controlado, añadirlo para el beneficio cardiovascular o beneficio renal. Tengo entendido que disminuyen el fallo cardíaco, el riesgo de llegar al hospital con fallo cardíaco. Eso es uno de los mecanismos más importantes, porque y no solamente porque, como bien tú dijiste, actúa como un diurético. Lo que le llaman glucurético, porque estás botando azúcar en la orina y por ahí, si llevas azúcar, pues te llevas agua. Exacto. Tiene un beneficio en bajar la presión, tiene un beneficio en bajar peso porque estás perdiendo calorías, pero a su vez hay unos mecanismos que independientemente de que botes líquido, porque créeme, si esto fuera por botar líquido en la orina, los diuréticos fueran un hit parade. Y no es así. Hay algo más. Y hay unas hipótesis, ¿verdad?, de beneficio directo. Posiblemente el metabolismo de cómo el miocardio, el corazón utiliza el metabolismo diferente a nivel de combustible, por cetona, unos efectos en otros canales de sodio, lo que llaman Sodium Hydrogen Exchanger tipo 3. Diferentes hipótesis que hacen sentido. El daño al endotelio, se habla mucho sobre el daño al endotelio. Todo daño al endotelio, la emisión de preload, afterload, beneficio a nivel del glomérulo, de la célula de riñón, disminuyendo la presión dentro de ese glomérulo. Y eso ha sido rampante. Eso ha cambiado la manera de cómo vamos a tratar. Ahora tú tratas al diabético, tú lo primero que tienes que preguntarle a ese diabético, preguntarte tú por el historial clínico, es si ese paciente tiene enfermedad cardiovascular documentada, tiene fallo cardíaco o tiene enfermedad crónica del riñón. Si tiene uno de esos tres, tu tratamiento tiene que cambiar. Ya no es como antes, que uno empezaba con este y seguía con el otro. Ahora uno tiene que mirar, es un tratamiento individualizado. O sea, que tenemos que tener cuidado con lo que usamos ahora, y esto se ha convertido en algo muy importante. Porque como tú dices, si el paciente está complicado, nosotros tenemos que tratar de que no se nos complique más. Eso es así.
Si no está complicado, tenemos que tratar de que no se complique, pero si tienes eventos cardiovasculares y hay un medicamento que va a disminuir el riesgo cardiovascular de y muerte. respectivamente de la 1C, y respectivamente del control glicémico. Exactamente. De hecho, ahora mismo uno de ellos, dapagliflozin, fue aprobado el lunes pasado, hace un par de días, para manejo, para disminución de mortalidad y hospitalización por fallo a pacientes que tienen fallo cardíaco diabético y no diabético. ¿Ok? Se dice que es un efecto de clase. Las poblaciones que se han estudiado en los diferentes estudios que han dado beneficios son diferentes. Por eso no podemos decir completo que es un efecto de clase. Y uno de los últimos que estudiaron, que es el tugliflozin, no sé, que los resultados son preliminares, pero en los resultados preliminares no se vio beneficio. Así que en realidad tenemos que verlo. Es más complicado de lo que se cree. Eso el daño al endotelio, como lo estamos midiendo con una máquina. O sea, lo que estamos midiendo es la resistencia que tiene esa arteria. Yo entiendo que debemos medir los reactores, o sea, la endotelina, el CRP, todas esas cosas que son reflejos del daño al endotelio. Pero todavía yo no he encontrado ningún estudio que en ese grupo de pacientes se haya medido esos elementos. Sí, lo que pasa es que, como bien te dije, las poblaciones son diferentes y muchas de las poblaciones que estudiaron en estos estudios de SGLT2 son poblaciones de bien alto riesgo, que ya por el historial clínico y las condiciones del paciente inferimos que ya tienen todo eso alto. Ahora, hay poblaciones que no están a tan alto riesgo y son poblaciones que muchas veces tú tienes que calcular el riesgo, o muchas veces puedes medir algunos de los parámetros normalmente lipídicos o de inflamación para entonces decidir si vas a ser más agresivo en ese paciente, tan agresivo como si tuviera enfermedad cardiovascular junto con la diabetes. Así que es más complejo de lo que se cree, y eso que tú traes es bien importante, mayormente en esa población que todavía no tiene documentada su enfermedad cardiovascular. Y estos medicamentos se utilizan más en los pacientes diabéticos tipo 2 y en los pacientes diabéticos tipo 1. Bueno, pues en los pacientes diabéticos tipo 1 hay estudios, ¿verdad?, que están corriendo y hay estudios ya publicados. Y de hecho hay uno que no ha salido al mercado, pero donde se está tratando de sacar es para que se usen diabéticos tipo 1, que es sotagliflozin. Pero en realidad se están usando por juicio clínico. Los especialistas en endocrinología y diabetología lo estamos usando en diabéticos tipo 1, lo que llaman off-label, ¿verdad?, fuera de FDA. Nosotros, obviamente uno como médico puede hacerlo con mucho cuidado, con mucha precaución, tomando en cuenta que el paciente diabético tipo 1 está a riesgo de una complicación, la cual puede ser propiciada por estos medicamentos si no sigue instrucciones. Esa es la cetoacidosis diabética, que es una condición que todavía sigue produciendo. Y más en este momento de la pandemia, ¿verdad?, que el paciente diabético tipo 1 puede tener un problema agudo y puede caer en cetoacidosis. En ese tipo de paciente que se está usando off-label, por ejemplo en mi práctica, yo ahora mismo en la pandemia trato de retirarlo. Sí. Amigos, hemos llegado al final de este segmento. Recuerden que nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, alertadiabetespr.org, y a través de la página de spetpr.com.